Bienvenidas, bienvenidas. Acabamos de hacer una pequeña oración por tantos hermanos que padecen, que sufren, y agradecemos a la espiritualidad mayor la oportunidad de estar aquí reunidos. Vamos a iniciar entonces con la sesión de hoy. Sean bienvenidos, bienvenidas todos. Muy bien, Ok, vamos a iniciar. Esperemos que tengan su vasito con agua en lo posible, si es posible, que lo tengan cerca de esta sesión para energizar el agua. El agua es un instrumento, un canal que canaliza, válgase, las energías creativas, que pueden ser de la música, de la oración, de la meditación, pensamientos elevados, y también sirve como un material, una sustancia que puede ser, digamos, imbuida de energías saludables para nosotros a través de espíritus protectores que nos ayudan y nos auxilian. Entonces vamos a iniciar. Comentábamos la sesión pasada algo que nos resulta interesante, que cuando uno tenga un motivo de sufrimiento o nos genere contrariedad, o inclusive pueden haber pensamientos obsesivos que nos inducen al desaliento, a la tristeza, a la soledad, a la desesperanza, tenemos y debemos intentar superarlos y sacudirnos de ellos, porque todos los estados mentales son transitorios. Obviamente existe el estado ideal, que es el estado de la fe absoluta en Dios, en Jesús, en los espíritus, en la espiritualidad y en el orden que existe, en el modelo del Cristo que es perfecto. Pero no siempre estamos en esas vibraciones tan altas. Y cuando tengamos algo que se nos quiere pegar, como puede ser el sentimiento, sensación de miedo, por ejemplo, o de desaliento, hay que sacudírnoslo. Hay que polarizar la energía y cada vez hacer más capacidad de conexión con lo sublime, con lo elevado, como es a través de la oración, la meditación, a través de desear hacer la voluntad. Mientras estemos la voluntad de Dios, mientras estemos aquí en este plano, somos susceptibles de ser atacados, influenciados por energías que no se quieren ir y que pueden ser de vidas anteriores. Muchos de nuestros estados emocionales patológicos, por decirlo así, son estados provenientes de vidas anteriores y que hemos de alguna forma marcado con nuestra propia energía, y por eso ellos consideran que somos propiedad de ellos, válgase. Entonces, cuando sentamos que nos llegan a dominar esos impulsos, de esos desasosiegos, contrariedades, sufrimientos, emociones de baja vibración, sacudírnoslas y tratar de superarlas. Y dice aquí que cuando ya seamos, aprendamos a desarrollar la paciencia contra a toda prueba, que no nos encolericemos por nada o que no caigamos en desesperación, podemos decir que hemos avanzado, que hemos triunfado, al menos en esa etapa. Por ende, y esto lo comentábamos anteriormente, bienaventurados los afligidos, que es una frase que no entendemos muchas veces, puede considerarse que nos quiere decir que son bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe. Y bueno, cualquier situación antagónica, en mayor o menor grado, pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza en la verdad, en el bien. Pone a prueba también su firmeza, su inteligencia, su perseverancia y se dice su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicada la alegría que les falta en la tierra, y a continuación del trabajo realizado viene lo que es el descanso. Aquí me voy a permitir una explicación que creo importante. Cuando nos dice que Dios nos castiga, que Dios quiere que nos pongamos en sumisión a su voluntad, eh, que Dios de alguna forma cobra nuestras faltas, entre comillas, pecados, pareciera que lo estamos nuevamente personalizando. O sea, sobre todo cuando se dice es que Dios acepta el castigo de Dios para que Él esté contento contigo, por decirlo así. O sométete a su voluntad porque te está poniendo a prueba
tu confianza, tu fortaleza, tu fe en Él, como si fuera un ser humano, como si fuera una entidad humana, caprichosa, que de alguna forma pues busca someternos y de alguna forma obligarnos a la pleitesía, a la obediencia, al renunciamiento absoluto, como si fuera un monarca, un jerarca, un rey, por decirlo así. Esto, ustedes recordarán que este estudio, el estudio el Evangelio según el Espiritismo, fue recopilado, fue codificado en los años 1860, 70. Y en esa época todavía, de alguna forma, y aún los espíritus, tenían la conciencia religiosa en sentido de que era la forma que las personas podrían entenderlos. Es decir, ellos usaron un lenguaje que fuera asequible para la inmensa mayoría de los seres que estaban en esa época y de alguna forma se predispone, se preentiende que Dios es como eso, ¿no? Dios te exige resignación, te exige sumisión, etcétera. Y no es que sea de alguna forma malo eh, resignarse, humillarse, como se pudiera entender, pero tenemos que entender que Dios es una energía infinitamente creativa, es una conciencia omnipotente, omnipresente, omnisapiente, y va más allá de los cánones o de los reglamentos y los condicionamientos humanos. Entonces podemos entender de que esto es un lenguaje que nos permite entender un poco esto y se traduce de esta forma. Entonces, cuando leamos por ahí que los espíritus dicen que Dios castiga, etcétera, o que Dios doblega tu voluntad para vencer tu orgullo, no debemos imaginar que Dios está como un ser humano al pendiente de que hagas eso. Es simplemente la forma de entender. La ley es la energía creativa, o sea, Dios es una conciencia súper infinitamente, ilimitadamente amorosa, pero ilimitadamente justa en el sentido de que, por ejemplo, el karma del que hemos hablado realmente es un principio de acción-reacción que es impersonal. Es decir, las energías que están en disonancia con la armonía, con el bien, van a tener que equilibrarse. Entonces el karma actúa de manera impersonal. No es que Dios personalista, o sea, Dios personalizado, esté buscando que tú cubras esa deuda, entre comillas, deuda. Entonces se debe de entender como un lenguaje y recordar que simplemente las energías se están equilibrando. Y el karma, que es realmente una energía calificada, marcada por nosotros, por nuestra voluntad equivocada, en el caso del karma negativo, porque hay positivo, nos va a permitir simplemente tenemos que equilibrar. Y esto es muy matemático, muy exacto. ¿Se puede equilibrar de qué manera? Liberando la energía a través de la transmutación, a través del sufrimiento, pero también a través de la energía del amor. Eso lo hemos comentado. Entonces vamos a iniciar ya con este estudio propiamente que el que corresponde el día de hoy, pero quisiera que consideraran seriamente o con reflexión estos puntos. Y a lo largo de las charlas vamos a ir introduciéndonos más en este concepto. El mal y el remedio. Aquí me voy a permitir leer completo y vamos a hacer pausas para agilizar el proceso de estudio, ya que me extendí un poquito al inicio. ¿Acaso vuestra tierra es un lugar de alegrías, un paraíso de delicias? ¿No resuena aún en vuestros oídos la voz del profeta? ¿No proclamó que habría lágrimas y crujido de dientes para los que nacieran en este valle de dolores? Vosotros, que venís a vivir en él, esperad, por lo tanto, lágrimas ardientes y penas amargas. Y por más agudos y profundos que sean vuestros dolores, levantad los ojos hacia el cielo y bendecid al Señor, porque ha querido probaros. Es una manera de interpretarlo. Cuando tenemos una prueba, pareciera que alguien o la vida o Dios nos pone esa prueba, pero vamos a entenderlo mejor. Oh hombres, ¿acaso solo reconoceréis el poder de vuestro Señor cuando Él haya curado las llagas de vuestro cuerpo
y coronado vuestros días de beatitud y de gozo? ¿Acaso solo reconoceréis su amor cuando haya adornado vuestro cuerpo con todas las glorias y le haya devuelto su resplandor y su blancura? Imitad aquel que se os dio como ejemplo, cuando llegó al grado extremo de la abyección y de la miseria, tendido en un estercolero. Dijo a Dios: Señor, he conocido todos los goces de la opulencia y me habéis reducido a la miseria más profunda. Gracias, gracias, Dios mío, porque has querido poner a prueba a vuestro servidor. ¿Hasta cuándo vuestras miradas se detendrán en los horizontes delineados por la muerte? ¿Cuándo querrá vuestra alma lanzarse por fin más allá de los límites de una tumba? Con todo, aunque tuvierais que llorar y sufrir toda una vida, ¿qué representaría eso al lado de la gloria eterna que se reserva al que haya soportado la prueba con fe, amor y resignación? Buscad, pues, el consuelo para vuestros males en el porvenir que Dios os prepara, y buscad la causa de esos males en vuestro pasado. Y vosotros, los que más sufrís, consideraos los bienaventurados de la tierra. Vamos a hacer un espacio aquí. Ok, vamos a hacer un espacito aquí. Ujú. Aquí terminamos. En el estado de desencarnación, cuando hacíais planes en el espacio, elegisteis vuestras pruebas, porque os considerasteis suficientemente fuertes para soportarlas. ¿Por qué os quejáis ahora? Vosotros que habéis pedido la fortuna y la gloria, lo hicisteis para sostener la lucha contra la tentación y derrotarla. Vosotros que habéis pedido luchar con el cuerpo y el alma contra el mal moral y físico, sabíais que cuanto más difícil fuera la prueba, tanto más gloriosa sería la victoria. Y que si triunfabais, aunque vuestro cuerpo fuese arrojado a un estercolero, a su muerte dejaría escapar de él un alma resplandeciente de blancura, purificada por el bautismo de la expiación y el sufrimiento. Aquí hacemos un espacio. Para comentar, podemos empezar a hacer algún comentario y algunos comentarios y ya estaríamos quizás al revisar algún detalle en particular. Vamos a empezar, vamos a hacerlo ahora al revés. Antes de hacer la explicación global, vamos a iniciar los comentarios. Muy bien. Adelante, por favor, si alguien quisiera compartirnos, comentar al respecto, mientras me tomo mi vasito con agua. Salud. Adelante, por favor, si quieren comentar. ¿Alguien? Yo, David, A ver, Alexis, eh, pues. bueno, me quedó una duda de este tema a lo de aceptar el dolor o el tema que se dio en charlas pasadas. O sea, ahorita lo que estamos leyendo no es como, no sé si me entiendas. En charlas pasadas se era como aceptar tu carga, ¿no? Tu Sí, pena. sí, sí. Está como que diciendo no exactamente lo contrario, pero sí algo, hay una pequeña línea ahí, ¿no? Ok. Bueno, si observan, la lectura va en el mismo tenor. El tenor anterior, o sea, el estilo anterior y el estilo que estamos leyendo es el mismo. ¿Qué es lo que puede estar cambiando? Un poco la interpretación que ahora me permití compartirles de mi propia experiencia personal. Si me captan, podemos decir, esto es exacto. Nosotros como si fuera un chip, como si fuéramos un programa. Esta es una memoria USB, ahorita lo tomé como un instrumento para ejemplificar. Tenemos este chip en nuestra mente. De hecho, nosotros usamos nuestra mente para crear. Y nuestra mente
con este chip, que es nuestro programa de cómo reaccionamos, de nuestros deseos, de nuestra voluntad, cómo se manifiesta en el plano físico, es la manera que tenemos de usar el libre albedrío. Como usemos nuestra mente y lo que metamos consciente o inconscientemente en la mente, se va a reproducir en la parte de afuera. Y nosotros hay un principio elemental, que somos a imagen y semejanza de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ende, tenemos capacidad de crear a imagen y semejanza de Dios. La energía que nos surte en cada vida, desde nuestra primera encarnación, la hemos usado. Cuando no la usamos en bien, generamos energías disonantes para los demás y también para nosotros. Es decir, generamos mal, actuamos en mal. ¿Y cómo saber que estamos usando mal la energía? Por los frutos que produce esa energía. Es decir, si yo quiero por egoísmo algo y hago daño para obtenerlo, hago daño al otro, ya estoy calificando la energía en mal. Y esa calificación de esa energía, como fue usada esa energía del Padre para poder yo crear, esa energía tiene que regresar, por decirlo así, a la fuente de manera perfecta. Pero ¿cómo va a regresar perfecta si yo la contaminé, la teñí de negatividad para que produjera mal para beneficio propio, por ejemplo, para mi orgullo, mi egoísmo? ¿Qué tiene que pasar? Que en esa vida o en vidas siguientes, porque la vida simplemente son como periodos de existencia en el plano material, tengo que ver cómo la resuelvo, la redimo, la purifico, la transmuto, la elevo y la retorno a su pureza. Porque también en mi cuerpo, el periespiritual, se quedó una marca de esa energía. O sea, nosotros somos los que hacemos daño. Al hacerle daño al otro, no lo hacemos a nosotros. Y no lo hacemos en nuestro cuerpo periespiritual o cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo se logra la purificación de esa energía? Se nos da otra vida. Y venimos a esta otra vida y tarde o temprano el fruto o el efecto de lo que creamos en la anterior se va a manifestar para que nosotros lo encaremos, lo enfrentemos, lo purifiquemos. Y si en esa ocasión no lo hacemos y volvemos a cometer el error, porque va creciendo el orgullo o el egoísmo, se va haciendo más grande y va a generar más sufrimiento. El sufrimiento se genera en nosotros mismos porque somos creadores. Al hacerle daño al otro, no lo hacemos a nosotros. Va a llegar un momento que esa energía va a tomar la forma de una enfermedad, por ejemplo, de una escasez, de una contrariedad, de un problema. Y se nos vuelve a dar otra oportunidad para poderla enfrentar. Si nuestro problema era que teníamos mucha ambición de dinero, por ejemplo, y ganar el dinero como sea, inclusive contaminando a nuestros semejantes con el alcohol, con el cigarro, con X, o haciéndoles daño, o robándoles, etcétera, o haciendo injusticia con los esclavos o personas que teníamos a nuestro cargo, vamos a vivir la experiencia del sufrimiento que provocamos en los demás. Entonces, esta energía tiene que haber formas para poderla transmutar y repolarizar y cambiarla a positivo. Cuando se nos da, por ejemplo, tenemos la prueba se nos dice es que Dios te pone a prueba y acepta tu prueba, la prueba de la riqueza. Quizás la prueba se pone precisamente para que aprendamos a tener y a experimentar la pérdida y no confiar tanto en la cuestión material, sino en el bien, en los valores, por ejemplo, en la vida misma. Y esa es una prueba que entre comillas Dios la pone, pero Dios no la pone personalmente. Son las circunstancias muy matemáticas que nos dan esa posibilidad. También nos dicen, bueno, tenías todo el dinero y lo perdiste y te quedaste en la calle. O sea, dices tú, bueno, ¿y ese karma qué? ¿Lo tengo que aceptar o no? O por ejemplo, una enfermedad, un cáncer, una cuestión fuerte, un nacimiento con aspecto, digámoslo así, deficiencias del corazón, cardíacas, etcétera. ¿Cuántas vidas hemos llevado y cuántas energías hemos mal utilizado? Entonces lo que pasa es que llegamos a este punto. Por ejemplo, conozco el caso de una persona que por diabetes, esa fue la excusa, perdió la vista de los dos ojos. Y por diabetes le amputaron las extremidades inferiores, las piernas, las dos. Y es una persona que tiene poca edad, no es mayor.
Entonces dice ahí, tienes que aprender. ¿Por qué? Porque no hay otra posibilidad de que te den unas piernas artificiales, por ejemplo, o que te devuelvan la vista en el caso de una persona que tuvo derrame de córnea y que es una situación poco probable que pueda recuperar la vista. Casos como ese se pide resignación. ¿Por qué? Porque es un caso eminentemente karmático o muy probablemente karmático. El nacimiento de un niño deforme, eh, por ejemplo, con síndrome de Down, con apariencias. De nacimiento no es sabido de un niño o de un adolescente que lo hayan podido reconvertir, por ejemplo, o transformar esa enfermedad. O una persona que tiene problemas epilépticos que no son problemas atribuidos al cerebro. Hay muchos casos en los cuales la situación, por más que lo intentemos y que debemos hacerlo, buscar remedios, salud, curación, debemos hacerlo. Debemos usar todo lo necesario para reintegrar la salud al cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en vidas anteriores no lo hicimos. Despreciamos este cuerpo. Ahora el cuerpo nos pone, entre comillas, Dios nos pone a prueba para ver si ahora sabemos valorar el cuerpo. Pero no es Dios el que nos pone a prueba y no es Dios el que nos está castigando. Por eso bien lo dije y lo dije adelantadamente. O sea, Dios debemos entender, comprenderlo, pero en el pasado y aún todavía nuestros hermanos espíritas, otros hermanos religiosos, consideran que Dios castiga, pero el castigo no existe. Y consideran el karma malo, pero el karma no es malo. Es un elemento de equilibrio, de reequilibrio de las energías. ¿Para qué? Para salir de los pendientes pasados y pasar a otras etapas mejores. Pero ¿cómo vamos a pasar a etapas mejores si en esta prueba, entre comillas prueba, o si en esta expiación, o si en este castigo, no acepto eso? Reniego, rechazo y ataco y no creo en Jesús, etcétera. Entonces, ¿por qué? La prueba no se ha probado, entre comillas prueba, porque es la forma de entenderlo y de entendernos en esta cuestión. No sé si ahí quedó claro, Alexis. Alexis, Sí, sí, perdón. ¿sí? ¿Quedó Sí, sí, claro? porque esa parte me quedaba, sí, porque me quedaba como esa pequeña diferencia, me quedé con la duda la vez pasada de cómo, cuándo aceptarlo y cuándo es como que hay ciertas cuestiones del plano de la vida que tenemos que, como que afrontar, ¿no? Que seguir adelante y no estar exactamente echarle la culpa al karma y eso, ¿no? De hecho, no Pero podríamos, ya me sí. quedé. Excelente. Algo importante, sea karma o no sea karma, en esta vida, en este plano, es un plano eminentemente de sufrimiento, de limitaciones, de reveses. Es raro una persona que no haya pasado una experiencia negativa, dolorosa o de sufrimiento. Sería increíble que una persona no haya pasado nunca una experiencia de un revés. Y es extrañísimo que las personas que llegan a la edad adulta pues estén en todas sus facultades, o sea, una edad madura, una edad mayor, 80, 100 años, por ejemplo. Es extrañísimo. ¿Por qué? Porque las condiciones de este plano están dadas para espíritus como nosotros, con deudas muy fuertes, muy graves, y también con energías que de alguna forma lo que queremos, el alma lo que quiere es, entre comillas, otra vez, pagar, es liberar, es transmutar, es repolarizar esas energías. Porque es lo que más le interesa. Se quiere deshacer de un peso, de una oscuridad que no es de ella, del alma, pero que la voluntad humana es la que quiere y sigue cultivando. O sea, normalmente una persona no siempre hace lo que el alma quiere que hiciese. Ese es el detalle. Entonces, sea karma o no sea karma, sea castigo de Dios o no sea castigo de Dios, sea lo que sea, tenemos que buscar el bien, recuperar. Nadie puede estar feliz si tiene dolores de cabeza todo el día o si tiene que no puede dormir. Tiene que buscar la forma de dormir porque es lo que Dios quiere. O sea, entonces tiene que alimentarse bien. No puede estar tomando y decir que no pasa nada, por ejemplo, o fumando y decir no, no pasa nada, porque está ofendiendo a su propia integridad, a su propio cuerpo. Entonces tenemos que aprender el uso de la energía sexual. Tenemos que aprender a hacer uso adecuado de la energía sexual. ¿Por qué? Porque cualquier desviación genera sufrimiento, va a generar sufrimiento. Y como dicen por ahí, no hay ni una cosa
por muy pequeña que hayamos transgredido, que no nos exija reparación. Y eso suena como algo que nos condena, pero eso no es así, es porque así es. O sea, por eso los toltecas decían la impecabilidad. Yo me atrevo a decir que el primer criterio en la vida debemos ser impersonales, aprender a no tomar a pecho cosas que nos ofenden, nos dicen, o sea, buscar bajarle al orgullo y al egoísmo. Y a eso yo le llamo impersonalidad. Y ese es uno de los primeros criterios que trato de aplicar. El segundo es el arte de la impecabilidad, aprender a hacer buen uso de las energías creativas, buen uso de la palabra, del pensamiento, de las emociones, usar la energía prístina pura, porque es lo que debemos hacer. Y antes no lo hacíamos y no sabíamos que todo requiere energía del Padre y que se nos va a pedir cuentas, entre comillas, no es que Dios ni que nada. El mismo universo, la misma energía creativa entre comillas, nos va a pedir cuentas para purificar su propia energía, porque nos es prestada esa energía. Y lo único que tenemos que hacer es usarla para bien, usarla en perfección. Sed perfectos como yo soy, decía nuestro Padre. Es una forma también muy bonita, poética de entenderlo. ¿Vale? Muy Sí. bien. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Y sí me atrevo a decir que este estudio difiere un poco de la forma en que lo haría un centro espírita. Porque normalmente digo, con todo respeto, un centro espírita se va muy literal a lo que se lee. La interpretación es en base a lo que hemos aprendido de otras escuelas. Inclusive hay mucho material que nos va a dar una renovación en este sentido. Muy bien, vamos entonces a pasar a no dejar pasar. Sálgase. Ahorita le doy el paso a Josefina. Ahora sí me permite tantito porque se tardó. Ah, no se crea. Mm. Es broma. Ahorita le doy la palabra a José. Nada más déjeme cerrar este espacio, esta primera parte. Entonces dice aquí que es una escuela de expiación y prueba. ¿Bueno, dónde está? Ajá. Ujú. Y por más difícil que sean las cosas, levantad los ojos hacia el cielo y bendecid al Señor porque ha querido probaros. Levantad al cielo los ojos al cielo significa subir de vibración, sacudirse de esas energías, de ese estado anímico de contrariedad, de derrotismo, de pesimismo y aprender a levantar los ojos al cielo. Bendecid al Señor porque ha querido probaros. Es una forma de entenderlo. Bendecir la energía creativa, Dios, el Padre, o bien como dicen la ley o el Señor, porque realmente es la posibilidad de redimir la energía de una mejor manera. No es lo mismo querer salirse con la suya, o sea, resolver el problema desde una óptica humana muy limitada, a aprender a través de la oración a confiar en un poder superior. Entonces, es súper potentísimo, es necesario al mil aprender a reconectar con el Padre, con la fuente, con Dios, con la energía creativa, con el ángel de la guarda, con quien ustedes quieran que represente el bien, la esperanza, la fe, la convicción de que siempre habrá un mejor mañana. Dice, ¿acaso solo reconoceréis el poder de vuestro Señor, o sea, del Padre, de Dios, de la energía creativa, cuando Él nos tenga bien bonitos y bien planchaditos la ropa y bien limpia y pulido, etcétera? O sea, cuando estemos en beatitud, en gozo, en éxtasis y todo perfecto, el poder divino se debe de reconocer en su justicia, por decirlo así, de que hay cosas que tenemos que liberar aquí, porque nosotros mismos, nadie más las generó. Entonces, como dice aquí, cuando una persona, el caso que les comentaba, conoció la opulencia y en otra vida usó tanta opulencia para mal que después se engolosinó, y él planifica en conciencia superior una experiencia de pérdida absoluta, total de su riqueza. La forma normal de las personas de actuar es renegar de la vida o es perderse en la pérdida del dinero. Se van con el dinero que se les robó, se les fue. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario, que es lo que la mayoría no hace. Gracias Dios porque este dinero me lo diste y tú mismo, entre comillas, es una forma de entenderlo, me lo quitaste. Es una forma de explicarlo para que lo entendamos.
Dice, con todo y aunque tuviéramos que sufrir una vida y llorar, es muy extremista, pero así puede pasar. Hay experiencias de pocas personas que se la pasan sufriendo desde que nacen hasta que mueren. No es el caso de nosotros, pero los hay. Con todo y en esos casos extremos es porque es mucha la energía que está contaminada o que está la deuda presente, una forma de entenderlo. Y con eso se requiere resignación, amor, fe y paciencia. Entonces, buscad consuelo en vuestros males en el porvenir. No hay de otra. Si ahorita tenemos algo, por ejemplo, el caso de la persona que por diabetes perdió la vista y perdió las dos piernas, ¿qué puede hacer? Tiene que tener el consuelo de que esa situación, por muy mala que haya sido y que no hay remedio, o sea, nadie le va a devolver la vista y nadie le va a poner dos piernas artificiales, al menos en esta etapa, quizás en 20 años pudiera ser que sí, pero ahorita las condiciones están para poder sacar provecho consciente de esa experiencia. Entonces, buscad la causa de esos males en el pasado y aprender a sufrirlos de manera de buen sufrir y resignada para aprender de que en el porvenir se os prepara algo mejor, una mejor, porque esa etapa ya fue pagada, ya fue cubierta, ya fue liberada, esa energía ya fue transmutada. Entonces, todo mundo elige pruebas que considera suficientes y necesarias. Algo que no hemos entendido es que tenemos en planos más altos, después de la desencarnación, capacidad de elegir en muchos de los casos. Y muchos de nosotros elegimos pruebas que estando acá ya en la carne nos causan miedo, nos causan resistencia. Pero una entidad que es muy inteligente o que tiene un avance espiritual, aunque se haya equivocado mucho, quiere pagar lo más pronto posible. Quiere liberar, quiere transmutar. ¿Para qué? Para ocuparse de hacer buen uso de la energía del Padre. Entonces, ¿por qué te quejas si tú pediste una experiencia? Tú pediste una vivencia y algo que para tu ego o tu yo humano quizás no le guste. ¿Para qué algunos que viven la fortuna y la gloria y viven en esa experiencia también puede ser una prueba, entre comillas, para superar la dependencia al dinero y a la fama personal, por ejemplo? Entonces, muchas veces se da la humillación. Una persona que tiene mucha fortuna o tiene mucha gloria y reconocimiento, en un momento dado se queda en la calle y ni el perro le ladra, su propio perro. Entonces, es una prueba muy difícil. Algunos magnates norteamericanos y japoneses se sabe que logran la riqueza y luego, desafortunadamente, se tiran del último piso con toda la riqueza que tienen. O alguna persona tiene riqueza y tiene una enfermedad terminal. Entonces las pruebas, por llamarlas de alguna forma, están ahí. Y para eso está el Evangelio según el Espiritismo, para aprender de esto, de casos de entidades que están pasando y pasaron esas situaciones. Algunos aprobaron, muchos reprobaron y nos están enseñando con su ejemplo, con los casos que estudiamos aquí, de no regarla también nosotros, de no equivocarnos. O sea, lo digo de manera respetuosa, lo dicen los niños y yo di clases y me acuerdo que comentan los muchachos esa palabra de regar, de equivocarse, de cometer error. Entonces, busca la mejora con el bautismo. Y aquel que me decía, es que también hay bautizo. No, es una forma literal, una forma poética de decir que con la expiación y el sufrimiento, el alma es purificada por ese bautismo. Entonces, dice, ¿qué remedios? ¿Cuál es el remedio? El único remedio es la fe, es la convicción, la mirada puesta en lo alto, en el cielo, la gratitud al Padre pese a que nos estemos retorciendo, porque es la forma que mantenemos el canal abierto. No es que el Padre esté gozando por nuestros retorcijones, nuestras desavenencias y sufrimientos. Es una forma de entenderlo. Agradecer es una energía positiva que conecta con la energía creativa de Dios. No vamos a agradecer quizás el dolor per se, como dicen los metafísicos, bendigo el bien en esta experiencia. No estoy bendiciendo el dolor, porque ese es el efecto o el sufrimiento. Bendigo el bien en este padecimiento, el bien contenido en esta experiencia. Y le pido al Padre que me ayude a soportarlo, a curarlo, a sanarlo pronto, para que aprenda a hacer buen uso de su energía, que es lo que más me debería interesar. Por eso cuando estamos sufriendo, lo mejor es la fe
y la fe puesta en obras, haciendo actos de amor, actos de piedad, actos de compasión por los demás, que el Padre se encargará de ser piadoso y consolarnos a nosotros. Por lo tanto, la fe es el remedio apropiado para el sufrimiento. ¿Qué pasa si alguien tiene sufrimiento, tiene karma, tiene un chorro de cosas y no tiene fe? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente tiene una doble carga. Tiene el problema, tiene la enfermedad y aparte tiene desaliento, tiene desconsuelo y aquí no tienen qué asirse. ¿A quién se está apoyando? O sea, ¿quién lo va a apoyar para mantenerse en la lucha, en la prueba, en la experiencia y superarla manteniendo esa paciencia? Solo lo que llamamos Dios o el ángel o la piedra o el templo o lo que sea, pero tiene que haber una fe. Fe es el remedio apropiado para el sufrimiento. Entonces, ten en cuenta que el que cree se fortalece con el remedio de la fe y que el que duda, un solo instante puede caer si pierde su eficacia. Recibe de inmediato su castigo. Es una forma de decirlo. El que duda, el solito, simplemente duda de un poder superior, se cierra la esperanza al futuro, al porvenir, al bien. No entiende que hay un bien contenido ahí y menos lo aguanta y lo quiere esperar. Entonces, por eso experimenta, parte de su experiencia de sufrimiento, experimenta las punzantes angustias de la aflicción, de la derrota, del pesimismo. Y algunos hermanos nuestros, desafortunadamente, han caído y caen en esa desesperación, en el suicidio sin darse cuenta que es un aprendizaje, que es un proceso necesario, el sufrimiento, la expiación, por llamarlo de alguna forma. Entonces hay que tener fe y con la fe puesta en Dios, y esto pues lo hemos visto en algunos casos. Entonces, dice, felices los que sufren y lloran, que haya alegría en sus almas, porque Dios las colmará de bendiciones. Creo que me quedé como por aquí, ya hasta me perdí. Muy bien, vamos, yo creo que aquí podemos dejarlo, porque ustedes ya leyeron este material. Me faltaba este pedacito. Ay, creo que era por acá. Bueno, eh, ya lo pudimos explicar. ¿Qué más faltaría aquí? Creo que es todo. Muy bien. Ajá. Bueno, yo creo que ha sido explicado. Vamos a ver algún comentario. Por favor, José. Por favor. Bueno, ¿cómo está eso de sacudir? O sea, eh, transmutar, queda purificado ya queda pagado, purificado con el sufrimiento y con la oración. La oración es un medio de conexión. Los espíritus dicen, no es suficiente la oración. Se requiere una fe, una convicción en el poder superior, en Dios. Cuando está el sufrimiento y aceptamos con fe, aprendemos la lección y pasamos con buenas notas la experiencia, esto significa nos esforzamos por resolver nuestro sufrimiento, las causas del sufrimiento. Nos esforzamos por mantener una actitud constructiva de buscar, de avanzar y de mantener el bien y de hacer el bien y no renegar. Estamos liberando esa prueba, estamos superando, pasando con buenas notas esa prueba. ¿Cuándo va a terminar? Simplemente la energía que ya se limpió ya no está pidiendo o exigiendo sufrimiento para nosotros. La energía limpia no necesita ser limpiada. La energía que está pendiente sí lo necesita. El grado de sufrimiento depende del grado o la intensidad del uso de esa energía negativa, quizá más en negativo. Entonces, muy fácil. Si esta energía que es la nuestra ya está limpia lo suficiente, no nos va a causar mayor problema. Por ejemplo, espíritus que ya lograron esto. Hubo espíritus que vinieron y su vaso de agua, de energía, la contaminaron y pasaron cientos de vidas aquí para empezar a purificarla. Y llegó un momento que toda el agua la limpiaron. Y ya cuando limpiaron esa agua ya no tuvieron necesidad de reencarnar aquí. Y pasan o pueden pasar a esferas superiores. Porque primero hay que limpiar la energía.
Una vez ya limpia la energía, pasamos, y obviamente limpiando la energía y usando la energía en positivo. No nada más vamos a dedicarnos a limpiar la energía con puro sufrimiento, si no, no haríamos nada. Usamos esta, limpiamos la energía y la usamos para sembrar, para hacer obras de bien. Y eso enriquece la energía y acelera el proceso de limpieza de nuestra agua, de nuestra energía. Cuando ya hemos aprendido a que los vasos que nos dan con el agua la usamos simplemente para hacer bien, no para hacer mal, ya aprendimos la lección. Ya no hay forma. Por ejemplo, ahorita la lección que hemos aprendido es que no podemos asesinar a nadie. No debemos matar a nadie. Y la mayoría de los seres humanos estamos en esa posibilidad de aprenderla. Pero en el pasado, hace 200, 300 años, eso no era normal. Se mataban unos a otros por cualquier cosa. Entonces hay un avance. Lo que quiero decirles es que todo es exacto. O sea, Dios no se equivoca. Eh, si tenemos un aprendizaje, lo vamos a vivir tarde o temprano. Y si no es en esta, será en la siguiente. Tampoco hay que estar esperando que nos llegue y nos caiga el karma. Hay que confiar y hay que buscar hacer el bien, porque con eso me estoy demostrando a mí mismo que ya aprendí mucho de mis lecciones. ¿Qué es lo que busca la vida si no es que aprendamos a amar únicamente? ¿Qué es lo que busca la vida si no es que aprendamos a hacer buen uso de su energía, que seamos inteligentes, que seamos sabios? Por eso nos dicen, usa la voluntad haciendo la voluntad de Dios. Aprende a ser inteligente, aprende a conocer las leyes del universo y cómo opera Dios, para que aprendas a ser como Él. Y aprende a ser un canal de amor, de bendiciones. Ya con eso ya lograste lo que tenías que hacer aquí. Ajá. ¿Cómo ve, José? Pues, pues que estoy viendo que haciendo obras de bien y de todos modos también con el sufrimiento aceptarlo con resignación. Muy bien, excelente. Aceptarlo con resignación, sí, pero no pasivamente. No aceptar con resignación y quedarse con los brazos cruzados. Si yo tengo algo que tengo que limpiar, curar, sanar para estar bien, si tengo tristeza, si tengo desaliento, si tengo miedo a lo que sea, tengo que quitarme el miedo, tengo que quitarme el desaliento, tengo que quitarme la tristeza. Dios no quiere que tengamos una vida de tristeza, de limitación, de sufrimiento inclusive. O sea, ¿qué padre quiere que su hijo esté sufriendo? Sin embargo, somos creadores, o sea, no somos cualquier cosa. Tenemos un potencial infinito, inmenso, pero tenemos que aprender que la ley no la puedes violar a cualquier momento. En vidas anteriores hicimos mal uso de nuestro poder creativo. Hicimos mal uso del sexo, mal uso del pensamiento. Hicimos daño, sufrimiento a nuestro cuerpo y a los demás. Entonces, poco a poco hemos venido liberando esas cargas. Yo sí le puedo decir que la mayoría de los que están aquí, pudiera ser que no tenemos tantas cargas karmáticas. Pudiera ser que sí, pero eso se va a ver. Y si en esta vida aprovechemos el tiempo, ahorita que tenemos manos y pies y que tenemos ojos, para sembrar y abonar para el futuro. Entonces puede ser que no haya necesidad de cuestiones más graves si aprendemos la lección. Esa sería mi sugerencia. Y aprendamos a vivir con alegría, con gozo, sacar provecho de esto, porque tenemos algo valioso. Nosotros lo entendemos, lo sabemos. Falta practicarlo. La mayoría, las millones de seres humanos nuestros, están en religiones, en cultos, se debaten en un montón de cosas y esto de que es tan valioso, normalmente no lo recuerdan, no lo saben o no se los enseña. Se los enseñan con formas medias raras, extrañas, rituales, dogmas. Te vamos a quitar el pecado con este sacramento, con este ritual. Eso no es así, ¿vale? Bueno, es Ah, la... qué bueno que me dices eso. Eso de confesarse, digamos, en lo religioso tampoco no es conveniente. El que quiera hacerlo, que lo haga. Pero lo más importante, la confesión, de la confesión, lo más importante es reparar el daño y no volver a cometer el error. Puede usted confesarse, puede no hacerlo, pero si usted repara el daño, concientiza su error y de ahí en adelante ya no lo comete, es lo que busca la ley, el universo, Dios.
Lo demás está ahí como un beneficio. Alguien se desahoga y le funciona. Y que el Ujú. Padre le dé su absolución, eso no es así. No es así, porque si la energía está ahí, por eso la gente va a los rituales, va, etcétera. Lo que ayuda es el cambio vibracional de la energía Sí, de la persona, la moralidad, la moral, el cambio real. ¿Vale? Sí. El que quiera ir, que vaya. El que quiera hacerse una limpia, que la haga. El que quiera ir con el budismo, que vaya. La energía es la energía. Energía sucia hay que limpiarla, hay que purificarla. Nada más. ¿Sale? Ujú. Muy bien. Ella, Sí. Gracias. gracias. sí, buenas noches. Llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. Adelante. Yo lo que quiero decir es de que en mi cuestión personal es de que a mí lo que me ha sucedido es que he estado en situaciones pesadas, en algunas muy, muy pesadas, y me he repuesto y afortunadamente he encontrado personas que ya sea en el ámbito religioso, en lo médico, y todos se conjuntan en una sola cosa y yo salgo a flote. Me recupero y eso me da, o sea, he buscado otras instancias, aparte de la oración, a mi manera personal, como lo siente mi alma, mi corazón, que es lo más importante, ¿no? Ok, Entonces, a la hora de buscar otras opciones, como que atrae uno ciertas, soluciones que le dan a uno una paz inmensa y una gran felicidad que a veces vale la pena pasar por cuestiones difíciles, porque eso nos obliga a elevarnos la vibración, la cuestión espiritual y es una felicidad enorme. ok. Este es Ujú. mi comentario Sí, personal. usted está hablando un poco de la intuición. La oración lo que hace facilita nuestra conexión con esa energía que Sí, quiere que encontremos la solución. Lo que llamarían intuición. Vamos a tener una charla de intuición en algún momento para entender que lo mejor es canalizar al yo superior, lo que decíamos. La mejor mediuminidad es la mediuminidad que tiene que ver con canalizar a Dios, empezando en nuestra vida, para beneficio bueno, yo le propio. estoy Mm, hablando, ujú. perdón que le interrumpa, Sí, yo le estoy hablando de una situación que viví hace como, ¿qué será? Pues más de 30 años. Y de esa manera yo me recuperé, pero actualmente el hecho de que usted dice de que hay que buscar el contacto con la divinidad es algo enorme. ok, bien. No, y Gracias. gracias. La otra es que muchas de las cosas no son karmáticas. Alguien lo dijo aquí. El gran porcentaje de cosas que lidiamos no son karmáticas de vidas anteriores. Mucho es de ahora, de las grabaciones, de la ignorancia, de los errores, de las creencias, de condicionamientos subconscientes que tenemos y que y producen cosas que no deberían ser. Entonces, por Sí, ahí tiene está la razón. cosa. Eso también Bueno, ¿puedo tenemos que hacer estudiar. un Sí. pequeño comentario con respecto a lo que viví aquella vez? Fíjese que a mí lo que me sucedió esa vez fue algo muy, muy desagradable, pero creo que tuve el aviso, pero yo todavía no estaba en esta enseñanza, en Ujú. este tipo de enseñanzas, pero como que me pasaron una película de todo el proceso de lo que iba yo a sufrir, pero no le hice caso. Yo lo que dije, no, yo creo en Dios y no me va a pasar, pero era como un aviso para yo evitar, o sea, ese tipo de situación que viví. Pero Ok. bueno, estoy ya en esta enseñanza y creo que me siento feliz y afortunada. Gracias. Gracias, somos todos afortunados. Miren, el tiempo se nos acabó. Hay algunos compañeros que toman otra clase a las 8. Vamos a hacer un cierre. Este, voy a cerrar la sesión ahora y hacemos una oración de gratitud al cerrar la sesión. Nos vemos para la próxima. Gracias por su presencia, sus comentarios y nos estaremos viniendo nuevamente a reunirnos en este banquete espiritual el próximo martes a las 7. Entonces, gracias a todos por su presencia. Aquí paramos y hacemos la oración. Gracias.